Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Columnas, un espacio de conversación donde estaremos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. En este capítulo estaremos conversando del desarrollo de materiales avanzados como una forma de generar innovación, industria y tecnología avanzada para el país. Para hablar de este tema estaremos conversando con Silvana Cárdenas, especialista en políticas industriales, innovación tecnológica, desarrollo estratégico y también en sectores como el litio, el hidrógeno verde, la recuperación de minerales críticos y tecnología avanzada. Con más de una década impulsando programas de I+D+I en Chile, ha participado en el diseño de innovación, articulación de iniciativas tecnológicas, y también con impacto público-privado y también en el área académica, incluyendo centros tecnológicos, escalamiento industrial y cadenas de valor emergente. ¿Qué tal, Silvana? Bienvenida a Entre Columnas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros hoy día compartiendo no solamente tu conocimiento, sino también tu mirada respecto a este tema que pareciera ser complejo, pareciera ser de nicho, y por eso te hemos traído hasta acá para que nos cuentes un poco y para que podamos adentrarnos en este tema. Y bueno, por supuesto, antes de hablar de la industria del futuro, partamos, por cierto, comentando un poco qué minerales estratégicos tiene Chile hoy y por qué es tan importante para el mundo ver este tema y ver, por cierto, esos minerales que están acá en Chile. Bueno, los más conocidos son el cobre, por supuesto. Claro. Tenemos una industria muy fuerte y reconocida a nivel mundial. Y en los últimos años también hemos estado explotando el litio como mineral crítico para el país. Y también se está ahondando mucho como en el Chile polimetálico, esto de que no solamente estamos sacando cobre o litio de los salares, sino que dentro de esa extracción de minerales también se sacan otro tipo de minerales y que han estado quedan acumulados, por ejemplo, en la salmuera donde se saca el litio o en los relaves donde se acumula como el desecho de la extracción del cobre. ¿Hay algún mineral entre esos que tú estás mencionando que sea tal vez más relevante o que tú consideres que sea clave para el futuro, considerando la industria tecnológica, el desarrollo de chip y otras cosas que también están asociadas a la innovación? Claro, está el cobalto, que viene muy de la mano con el cobre, y también las tierras raras, que son toda la industria para semiconductores, imanes avanzados, etcétera. Cuando tú dices que el cobalto está muy asociado al cobre, es porque, por ejemplo, y para tenerlo más claro, en un yacimiento de cobre, por ejemplo, se explota, se extrae, y ahí mismo se puede encontrar otro mineral asociado, o ahí mismo, o sea, se pueden como hacer algunos tratamientos tecnológicos para sacar cobalto, sacar cobre de un mismo yacimiento, ¿es algo así? Claro, cuando uno saca mineral, viene todo mezclado, no es que saque mineral puro. No es que venga una roca de puro cobre. Exacto, ya, okay. Sería maravilloso, sino que viene todo mezclado y en esa mezcla, dependiendo del proceso de extracción, uno puede ir obteniendo los diferentes materiales. Ya, perfecto. Bueno, y cuando un material pasa a ser considerado estratégico o avanzado, ¿qué pasa ahí? Cuando el mineral se clasifica de una manera determinada, ¿hay algo que la legislación chilena o algún programa le dé otra importancia, tenga otro tratamiento? ¿Hay otros fondos que están detrás de eso? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, ahí la diferencia entre un material crítico, que por ejemplo para Chile es cobre, porque nuestra economía depende de eso, versus un material avanzado que tiene que ver como con la estructura y la pureza que tiene ese material. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros extraemos cobre, pero lo vendemos afuera como commodity, como es crítico para el país, pero no es un material avanzado, porque nosotros compramos de vuelta lo típico que siempre se habla, cable para la transmisión eléctrica o las tuberías de cobre para las casas, ¿cierto? Entonces, claro, es crítico para el país, pero no es avanzado. Entonces ahí lo que hay que hacer es ir produciendo una industria que haga minerales avanzados con mayor tecnología para que lo podamos procesar acá en Chile y no vendamos solamente commodity. Silvana, hoy el mundo entero está, por cierto, en una carrera por controlar cadenas de suministro y también estos materiales críticos, ¿no? Incluso vemos que
algunas decisiones políticas que toman algunos gobiernos respecto de entrar o no en una guerra, de presionar o no a un país, también tiene que ver un poco con esto. Cuéntanos un poco acerca de eso también, de cómo los países están muy pendientes de controlar estas cadenas de suministro de estos materiales. Sí, se habla mucho de que el mundo se está reestructurando geopolíticamente y muchas de esas decisiones justamente por quién domina estos materiales, porque Claro. son críticos para eh, la industria armamentística, por ejemplo, para el desarrollo tecnológico de todo lo que tenemos a nuestro alcance, tiene que ver con estos materiales. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, todas las tierras raras está casi el 90% dominado por China. Entonces eso para los países es algo crítico porque luego en un futuro, cuando sean más escasos, vas a depender completamente de otro país. Entonces por eso se está impulsando de que las industrias y los países busquen sus propias políticas y su propio desarrollo industrial en estas materias. De hecho, yo no sé si tú también escuchaste esto en las noticias, pero una de las condiciones que Estados Unidos tenía para finalizar el conflicto Ucrania-Rusia era que Ucrania le firmara una suerte de hipoteca de sus tierras raras a Estados Unidos, y una de ellas era el cobalto precisamente. Justamente porque como hablábamos es un material crítico que está presente en todo lo electrónico que manejamos en el día a día. En este mapa global, Silvana, en donde Chile, por cierto, también es un actor relevante por el litio, por el cobre y por otros minerales que pueda tener. ¿Cómo se configura Chile en este mapa en donde tú dices que, por ejemplo, China tiene el 90% de tierras raras y todo? ¿Qué rol juega Chile también en esa configuración? Hoy día no estamos jugando mucho. Como decían, exportamos materiales como commodity y esto se procesa en otros países. Por ejemplo, concentrado de cobre llega a Camboya y de Camboya se reprocesa para venderlo a estos países que sí hacen una industria de semiconductores, que es la base para toda la electrónica. Entonces, estamos quedando un poco atrás a nivel global, pensando como una estrategia país. Pero no porque tenemos muchas actividades, incentivos y proyectos, pero que están como solos. Hay desarrollo en materiales avanzados, en hidrógeno, como las membranas que se necesitan para la electrólisis del hidrógeno o la captura del CO2, pero son proyectos individuales y no hay una estrategia que nos posicione a nosotros a nivel mundial como alguien que está procesando todos estos materiales. Silvana, ¿por qué países, por ejemplo, como Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, Japón, China, están también invirtiendo miles de millones de dólares en minas y también en refinerías, plantas de procesamiento y también infraestructura tecnológica que va asociada a esto? Claro, porque quien controla la tecnología controla el mundo hoy en día. Entonces, obviamente, ellos lo toman como algo estratégico para poder dominar. Claro, como una inversión básicamente al mediano y largo plazo que les va a dar Exactamente. rédito en algún momento con toda esa cadena de industria que están levantando. Exacto. Y además que genera industria, o sea, no es solamente la fabricación de estos materiales o de fabricar computadores o celulares o autos eléctricos, sino que eso genera toda una industria alrededor. Necesita generar proveedores para esta industria. Entonces, por un lado, tienes que fortalecer la academia porque necesitas el talento, el capital humano para que pueda desarrollarse en esta industria. Necesitas proveedores de servicios, necesitas, no sé, laboratorios de metrología para que todo esté correctamente certificado. Necesitas laboratorios que permitan escalar desde el laboratorio al mercado. Entonces, toda una industria que se articula alrededor y eso hace que las economías sean más productivas, que sean más complejas y eso genera mayor valor. Perfecto. Considerando eso, Silvana, ¿por qué geopolíticamente Chile debería también invertir en esto para tal vez meterse también en este tema estratégico que tú comentabas de otras naciones que lo ven como una inversión al mediano y largo plazo? Claro, nosotros somos un país chico, ¿cierto? Entonces eso nos posicionaría mejor frente al resto del mundo. Claro. Cuando hay estas guerras, por ejemplo, cuando hay que negociar, ¿qué tan fuerte te posicionas tú
frente a los demás. Silvana, y en ese sentido, me imagino, y quiero saber tu opinión, ¿cierto? Sobre invertir ahora, invertir después, ¿cómo debiese ser? O sea, ¿debiese ser ahora, inmediatamente? ¿Debió haber sido ayer ya esto? Cuéntanos un poco de eso, de los tiempos igual. Sí, bueno, esto se viene hablando hace mucho rato de que deberíamos tener una visión más estratégica sobre cómo complejizar la economía de Chile, y va justamente para dejar de ser extractivo, hacer algo más complejo. Mientras antes mejor. Em, Mientras antes invirtamos en esto, en desarrollar una industria más compleja en Chile, va a ser mucho más beneficioso para nosotros como país y también como para la sociedad completa al tener más industrias involucradas alrededor. Silvana, ¿y tú que has observado también otros procesos de otros países y que has mirado también ejemplos, has podido comparar experiencias, digamos, ¿cuánto crees tú que demoraría en Chile ir avanzando esto? ¿Cuántos años demoraría? ¿Cuánto tiempo? Desarrollar una industria se demora décadas. No es algo que se haga de un día para otro o en el plazo de un gobierno. Entonces, es súper importante, y respecto a la pregunta anterior, como deberíamos tener políticas de Estado al respecto, que no vayan cambiando de que un gobierno apoya un sector y otro, sino que esto se construye en el muy largo plazo. O sea, países como Corea, Taiwán, China, Japón, ellos no han invertido en un gobierno, lo han hecho durante décadas de manera sostenida. Claro, se ha Entonces, puesto de poder acuerdo, se ha puesto de competir, acuerdo la sociedad, en este caso la clase política, la élite se ha exacto, puesto de acuerdo, y eso permanece independiente de los cambios de gobierno que son más bien justamente. temporales. Claro, y eso implica apoyo a ciertas industrias, a ciertas empresas que tienen que ir construyendo esto en el largo plazo. Silvana, ¿y cuál debería ser el primer paso para movernos en esta cadena de valor? Yo creo que el primer paso lo estamos dando. O sea, ya tenemos capital humano bastante avanzado, sobre todo en las universidades, bastante reconocido a nivel mundial. Tenemos centros tecnológicos que hacen esto de pasar desde la idea o desde el laboratorio al mercado. Eh, pero yo creo que lo principal es ponerse de acuerdo y que sea una política de largo plazo, porque requiere mucho financiamiento. Entonces tiene que ser sostenido en el tiempo. Y para eso necesitamos, no sé, un plan nacional, Claro. una visión, no sé, 2050, Chile al 2050, Claro, algo así. donde no solamente estén las estrategias de cómo ir abordando toda una nueva industria, sino también cómo se va a ir financiando y haciendo incentivos para que se cree efectivamente esa industria. Bueno, Silvana, cuéntanos un poquito acerca de estos primeros pasos que tiene que dar nuestro país también para instalarse, ¿cierto? Como un país que pueda sacarle partido a sus minerales y a los elementos que pueden ser parte de una cadena de valor importante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo lo ves tú y cómo debiese ser una política de inversiones de Chile para instalarse también como un país que pueda decir algo, ¿cierto?, en el contexto global. Claro, creo que lo primero es tener una estrategia, un plan nacional, algo que diga dónde queremos llegar al 2050, por ejemplo. Okay. Donde estemos trabajando no solamente el sector público, sino que también el privado, las industrias y la academia, porque para generar una industria necesitamos que todos los actores se comprometan también. Perfecto. Bueno, Silvana, cuando tú dices igual 2050, faltan 25 años nomás, o sea, no es tanto tiempo. ¿Cómo lo ves tú? En 2 décadas, 2 décadas y media, ¿algo puede haber? ¿Ya se puede instalar un poco las bases de esta industria? Claro, con 25 años, como decía, son varias décadas las que se necesitan para instalar una industria. Entonces estaríamos en una buena posición porque no es que empecemos de cero. Claro. Ya tenemos laboratorio en las universidades, tenemos proyectos industriales que se están desarrollando y también apoyos desde el sector público. Entonces, lo que sí faltaría es mucho apoyo económico desde todos los sectores. Ah, perfecto. Bueno, Silvana, y en ese sentido, ¿qué significaría en estas cadenas de valor, cierto? El tema de refinar, mejorar la pureza de algunos metales, como por ejemplo el litio y el cobre. ¿Qué significa? Bueno,
en temas más técnicos, refinar es quitar las purezas que tiene. Como hablábamos, no es que uno saque cobre una roca puro, entera, exacto, ¿cierto? Sino que sino hay que que... trae muchas cosas, entre Ya. ellos azufre, por ejemplo, Ya, ok. que es muy contaminante. Ok. Y cuando uno desarrolla material electrónico, por ejemplo, lo que necesita es un cobre de muy alta pureza para que sea conductor y esas impurezas no interfieran con las señales que queremos transmitir. Ok. Lo mismo el litio. Es diferente tener carbonato de litio, que es lo que sacamos hoy en día, versus tener, por ejemplo, litio metálico. El litio es un metal. El litio metálico para baterías de estado sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en primer lugar? Bueno, tener estas certificaciones de decir realmente estamos haciendo esto, pero por otro lado también eso significa vender a mucho más alto valor. Claro. Es muy diferente vender concentrado de cobre que vender un cobre de muy alta pureza. Eso te cambia los valores radicalmente. Claro. Y en ese sentido, Silvana, por ejemplo, cuando hablamos de estos materiales avanzados, ya no estamos hablando solo de la pureza, ¿cierto? Cuéntanos un poquito ahí qué significa diseñar propiedades como la conductividad u otras propiedades que puedan tener estos materiales avanzados. Claro, ahí lo que se hace es jugar como con la estructura del material, no solamente la pureza, sino que también empezar a diseñar materiales. Y eso es no solamente en el tema extractivo, sino en el diseño, cuando uno habla de nanotecnología, por ejemplo, para hacer que un material sea más conductor o semiconductor, o que tenga una estructura diferente para que eso pueda capturar otras cosas, en el tema de membranas, por ejemplo. Depende mucho, o para la generación de solventes, cuando uno quiere capturar litio y todos los otros materiales que hay en una salmuera. Entonces, depende mucho de la industria, de qué es lo que queramos hacer. Perfecto. Bueno, y ahí, ¿cómo podemos ilustrar esto con algunos ejemplos concretos? Como para tenerlo más claro, como para hacernos una imagen más gráfica de estos procesos. Por ejemplo, el premio Nobel en Química que se ganó este año, ellos lo que planteaban es cómo dentro de la estructura de un material o algo que uno está desarrollando pueden ir quedando atrapadas partículas de otro material. Entonces lo que uno hace es diseñar el solvente, es como una cajita, a nivel molecular obviamente, claro, para que ese capture solamente lo que uno quiere. Por ejemplo, en este caso litio. Entonces toda la extracción directa de litio que podría hacerse, pasar desde las grandes pozas que se evapora el agua, lo que uno podría hacer es meter esta salmuera, se le agrega este solvente, y el solvente lo que hace es capturar solamente las partículas de litio o oro o lo que sea que queremos capturar de esa salmuera. Perfecto. O sea, eso ya serían innovaciones tecnológicas que permitirían dar pasos gigantes respecto de la industria, ¿no? Claro, y ahí necesita un desarrollo de propiedad intelectual. Hablando de estas como proveedores de esta industria, necesitamos no solamente gente que desarrolle estos materiales, sino también cómo lo protegemos frente al mundo, ¿cierto? Y ahí entra toda la línea de propiedad intelectual. Y también cómo se escalan, porque es diferente probar estos materiales en laboratorio que llevarlo directo a un salar, por ejemplo. Claro. Bueno, y hay otras cosas también que están dentro de esta conversación, ¿cierto? Si tuviéramos que comentar respecto de los porcentajes a veces de pureza que tienen, pasar tal vez de un porcentaje a otro, eso le da un valor también distinto a los minerales, ¿no? Por ejemplo, con el cobre, que es el más clásico que tenemos conocido, y el claro, más conocido. Que podemos sacar cátodo de cobre de 99,99% claro, de pureza, pero uno dice, es lo suficientemente puro, ¿no? Ya, pero para poder tener material electrónico se necesita uno que sea 99, 99, 99, para poder tener esa claro, características del material. Te faltaría un 0.99 claro, para llegar a tener un material que tú puedas tener disponible, no sé, estoy pensando en cualquier industria, pero una industria que genere chips para computación,
o para robótica avanzada, cosas así, ¿no? Exactamente. Y ahí estarías dando el salto entre vender una roca y vender ya algo, O vender cátodos, o por vender ejemplo, cátodo. y eso te hace una diferencia de millones de dólares por tonelada a miles de millones por kilo, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y ahí también la venta se reduce, pues no, ya no vendes toneladas, Claro. sino que ya estás vendiendo más pequeño, porque como es más pureza, la industria va a necesitar Por supuesto. menos cantidad. También esa es otra variable. Exactamente. Bueno, para ir cerrando ya también, vamos hilvanando alguna idea o vamos dándole como un cierre a algunas ideas importantes, Silvana, que hemos conversado hoy día. Una, creo yo, es esto que comentábamos de la política nacional, ya como, no como la política nacional del litio, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que tiene que ver cómo reparto la extracción y cosas así, pero todavía en niveles muy, muy bajos de tecnológicos, digamos. A lo que tú planteas, que es esta política nacional de materiales avanzados y de industria y de innovación, ¿no? Entonces, vamos cerrando esa idea y tú cuéntanos un poco, así como, no sé si lo quieres puntualizar o quieres decir algo más general respecto de ese avance que tendríamos que tener como país. Como el diseño de la política. Claro que sí. Bueno, lo primero sería, en la política nacional de hidrógeno se ven algunos ejemplos. Ah, ya, hay algunos elementos ahí. Sí, o sea, tenemos políticas que se han desarrollado antes, donde uno podría llegar a mirar de cómo ir avanzando en una política nacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, poner sitios estratégicos, zonas industriales, donde uno quiera desarrollar esto. Y para mí es súper relevante tener un trabajo con los casi 700 relaves que tenemos en el país, donde también hubo una ley de cobre muy alta, por lo tanto todavía en esos relaves tenemos muchos materiales. Y eso nos posiciona no solamente como país que extrae, de hacer nuevas como faenas mineras, sino que está recuperando lo que ya tenemos, y eso nos posiciona como en esto de economía circular, usar las energías verdes que ya tenemos. Nuestra matriz casi tiene el 50% de energía renovable. Entonces podríamos no solamente extraer estos materiales o desarrollarlos, sino que con todo este valor agregado de economía circular y energía renovable. Eso por un lado. Por otro, hay que hacer conversar a la industria y la academia. Eso es súper importante para desarrollar el talento humano que se requiere. No sacamos nada de que la industria esté haciendo una cosa mientras la academia está enseñando otra. Claro. Y eso no conversa. Necesitamos más perfiles científicos insertados en la industria. Obviamente, mayor regulación en los permisos, en la certificación, en la propiedad intelectual, en cómo se desarrolla esta industria, y por supuesto cuánto vamos a ir invirtiendo para que se desarrolle, porque el equipamiento para la certificación de los materiales es muy caro. Para hacer laboratorios que generen estos materiales es muy caro. Entonces, no sirve solamente con tener instrumentos de la NIT, por ejemplo, que vayan a equipamiento mayor, o de Corfo en temas de innovación, sino que se requiere que todos esos elementos estén alineados para que además sea más eficiente. Claro que sí. Y tú me estás contando esto y yo me estoy imaginando las pobrezas, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que bueno, yo estudié ahí y la pobreza es grande, Silvana, te lo tengo que decir. Y entonces pensar que esas pobrezas franciscanas se van a transformar un día en laboratorios de alta tecnología, me cuesta imaginarlo sin una reforma a largo plazo como la que tú estás mirando, estás pensando que se podría realizar en Chile, ¿no? Porque no solamente es la Universidad de Chile, sino que también son las universidades que están en regiones, especialmente estoy pensando las del norte del país, que en su momento también fueron Universidad de Chile, sede la ciudad del norte, ¿no? Sede de Copiapó, sede de Antofagasta, Arica. Ahí debiese haber una inyección fuerte de recursos hacia las universidades, o debiese haber algo distinto en donde se trabajara la universidad con
por ejemplo, el Ministerio de Minería u otra cosa? ¿Cómo te lo imaginas ahí para que la universidad realmente tenga los recursos para poder levantar tecnología, instrumentos y por supuesto también magíster, doctorados y el trabajo intelectual que hay detrás de aquello? Sí, es complicado. Son hartas preguntas Sí, que lo sé. porque entras como Te tiré varias a preguntas entre medio. Uno es financiamiento, educación, que es educación, son todo un varias tema cosas. aparte. Sí, pero en temas de financiamiento y Ujú. generación de laboratorio, claramente hay que entregar apoyo a las universidades, pero también debería ser equipamientos y laboratorios compartidos con la industria, Ah, porque perfecto. pasa mucho como en el sector académico, de investigadores, que Ujú. muchos hacen sus investigaciones de forma propia, cerrada y no la quieren compartir con nadie. Eso es algo muy clásico Claro, en la y el academia, mayor logro es publicar es el el paper paper. Pero acá y lo que queda ahí. necesitamos es un cambio de visión, que ahí va con los incentivos de la universidad, porque Claro, mientras más paper tú publiques, mejor es tu sueldo. claro, Pero no necesitamos más paper, necesitamos más patentes. claro, Y eso, para generar patentes tenemos que trabajar más con la industria. Y claro. la industria, por otro lado, tiene que abrirse a decir qué es lo que necesita, identificar bien sus problemas y también generar esta intención de trabajar con la academia, porque son dos mundos que hablan muy distintos. Entonces, ahí hay un perfil que yo creo que todavía falta mucho en Chile, que es como esta gestión tecnológica. Claro, que Cómo es un yo puedo hablar poco... temas técnicos, pero también entender que si estoy trabajando en la industria necesita generar Claro, y tener ganancias. claro. Sí, po. Silvana, y eso tal vez lo resolvió de alguna manera Estados Unidos con Silicon Valley, ¿no? Que ahí también metieron innovación tecnológica, metieron recursos del Estado, metieron también academia, muy vinculado a la industria también, o a una industria creciente ahí. Tal vez algo así, un clúster en donde estos mundos empiecen a conectarse y que el puente sea tal vez el Estado de alguna forma. ¿Lo ves así? También podría ser una alternativa, ¿no? Claro, en Asia pasa mucho ese modelo, Ujú. donde se reconvierten ciudades completas para trabajar en ciertas industrias. Y ahí lo que se hace es posicionar una universidad que sea referente en el tema, que no necesariamente tiene que sacar tantos papers. Claro. Por ejemplo, hay universidades que declaran abiertamente que dicen, nosotros no queremos premios Nobel, nosotros lo que queremos es más eh, doctores trabajando en la industria. Ah, perfecto. Entonces, claro, es un modelo que tenemos mucho más a la mano, como el de Silicon Valley, pero ahí hubo harta inversión del Estado, harta inversión de la Sí, claro, por eso industria. te planteaba que hay como 3 o 4 fuentes de, no solamente de financiamiento, sino de poner el interés y las ganas Exacto, exacto. en el proyecto al largo plazo, porque Silicon Valley ya lleva varias Décadas, décadas ahí exacto. dando vueltas. Y que eso genera no solamente estos proveedores, sino también genera nuevas empresas. Claro, Y ahí las startups y estos venture capital juegan un rol bastante importante. Por ejemplo, todos los venture capital tienen una teoría de financiación. Y eso quiere decir que nosotros nos sentimos más cómodos invirtiendo, no sé, en la agroindustria claro, o en software, pero también necesitamos uno que vaya a esta generación de materiales avanzados, por claro que ejemplo, sí. que pueda identificar quiénes son los que están desarrollando y pueden tener una apuesta a largo plazo y que pueden ser más rentables en el tiempo. Claro que sí. Bueno, Silvana, vamos cerrando, ya se nos pasó volando el tiempo, llevamos como 30 minutos conversando, pero es un tema interesante. Si tú quisieras cerrar con alguna idea final, te dejamos ahí el espacio para que vayas cerrando también con una idea final. Bueno, yo creo que muchas de estas cosas se habla como si fuese muy del futuro o que lo están haciendo países muy desarrollados. Eh, y que parece que Chile no tuviese nada que decir al respecto. Pero estamos trabajando, hay mucha gente trabajando en todo esto y creo que tenemos una buena base para posicionarnos en estos temas. No es tan lejano. Y como escuchaba por ahí
el futuro es ahora, solo que está mal repartido. Bueno, muchas gracias, Silvana, por haber Placer. estado con nosotros entre columnas, sosteniendo el diálogo respecto de este tema tan interesante. Y muchas gracias a ustedes también por habernos seguido, por haber estado junto a nosotros en esta conversación. Y nos volvemos a reencontrar en un próximo capítulo. Nos vemos.